Permítanme mencionar brevemente la hoja de vida del ingeniero Mesías Guevara. Tiene un diploma de estudios avanzados en administración por la Universidad de Sevilla, magíster en administración por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, egresado de la segunda especialidad de proyectos de inversión de la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero electrónico de la Universidad Ricardo Palma, gobernador regional de Cajamarca del periodo 2019-2022, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, congresista de la República del 2011 al 2016, director de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Ricardo Palma, 2003-2005, Account Manager de Lucent Technologies del 96 al 2001, es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Unión. Miembro del Consejo Directivo de CEPLAN 2019-2024. Miembro del Consejo Directivo de Concitec 2019-2024. Ingeniero Mesías, por favor, si pudiese usted hacer la presentación de su libro. Gracias. Bien, buenas noches a todos. En primer lugar, mi sincero y profundo agradecimiento por asistir a este evento que siempre tiene una característica de eventos académicos fundamentalmente. Y en esta oportunidad vamos a presentar, o voy a presentar un libro en el que yo he titulado Mitos y verdades sobre la ejecución del gasto público, que considero que es de suma importancia hablar sobre este tema, más aún cuando en nuestro país necesitamos precisamente agilizar este tema. Este libro que hoy estamos presentando narra fundamentalmente lo que es la experiencia propia vivida por mi persona, como, en primer lugar, como congresista de la República, luego como gobernador regional de Cajamarca, pero asimismo también del mundo académico y también mi tránsito por la empresa privada. Tuve el honor de ser account manager de una de las empresas tecnológicas más importantes a nivel global, como fue Lucent Technologies, que hoy incluso es parte de esta dinámica mundial de lo que significa la globalización o la fusión de las empresas. Cuando yo fui account manager de Lucent Technologies, fíjense que la competencia era Alcatel, y era una competencia durísima. Y resulta que con el transcurrir del tiempo, ambos se unieron y formaron Alcatel-Lucent, y después Nokia los ha absorbido a los dos. Y ahora Nokia es la gran empresa tecnológica a nivel mundial. Y es muy interesante esta dinámica. Y es por eso que esa experiencia también a uno como que nos pone desafíos, nos pone retos. Y por otro lado también en la elaboración de este libro tengo que reconocer y agradecer, por ejemplo, a diversos colaboradores que han puesto parte de sí en este libro. ¿Por qué? Porque yo les pediría a ellos de que grafiquen y expliquen exactamente lo que pasaba dentro de la institución, dentro de la gestión del proyecto. Por ejemplo, acá está Franz, joven y profesional, de que lideró muchas cosas dentro de la propia gestión, que incluso que más adelante lo voy a mencionar. Está Abel Rodríguez como gerente de infraestructura, está la doctora Cecilia Torres en el tema de compras públicas, de logística, está Álvaro López, que también otro importante ingeniero, igual el ingeniero Michel Vargas, Norman Coronel, y la economista Brenda Guevara, que también ella ha puesto su granito de arena. Y así por el estilo, hemos recogido, y también igual la experiencia propia del ingeniero Willy Guevara, que también puso parte de sí. Pero también tengo que reconocer y agradecer en esta elaboración del libro al ingeniero o al licenciado Federico Tenorio, que fue exministro de Agricultura. Gracias a él este libro se ha editado, este libro se ha hecho posible que salga a la luz pública.
Y por supuesto también agradecer acá a mi amigo Carlos Oliva, quien él ha sido en su momento ministro de Economía, por haber tenido la gentileza de hacer el prólogo de esta publicación. Y también agradecer a Ezequiel Cambiaso, un gran amigo, responsable del BID, que hoy también nos acompaña, al igual que Enrique Felices, distinguidos profesionales, que también tengo el honor de estar con ellos en esta noche. Y por supuesto también a mi distinguida esposa y querida esposa que está aquí presente, que yo siempre digo que tenemos que agradecer porque somos, acá Ezequiel se ríe porque los argentinos son más largos que los peruanos. Aunque los argentinos son más vivos, se hacen los largos en cierta forma. Entonces, pero sin embargo, hay que reconocer que las esposas siempre son, que colaboran mucho. Igual acá también está Diana, que también siempre colabora, y Lucho Torres, que siempre está acompañándonos. Y de verdad agradecer también a nuestro querido amigo el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chao, y a Daniel Díaz, por darme la oportunidad de estar acá en esta prestigiosa institución, que es parte de una de las universidades, creo yo, líderes en la ingeniería como es la UNI. Y también me es muy grato acá tener amigos como Ángel, como Zenón también, Rafael, que hemos trabajado juntos, y todos ustedes, que gracias por estar aquí presentes, y también amigos de otra área de la UNI, que es Uni Energía, que está acá Roberto, Víctor y Héctor, que también están acá presentes. Es decir, estamos rodeados de grandes profesionales. Miren, yo lo que quería comentarles hoy, de que fíjense que por qué nosotros decidimos hacer este libro. En primer lugar, porque en mi concepto hay una gran distorsión de lo que significa la gestión pública. La gestión pública es muy grande. La gestión pública tiene varios matices, varios factores, varios sectores. Hay muchos conceptos que tienen que verse. Pero sin embargo, hoy, no sé si adrede, a propósito, se está enfocando el tema de la gestión pública única y exclusivamente como la parte de la inversión. Solamente. Pero la inversión es un factor, un aspecto, porque hay conceptos más grandes, como es el concepto de la gobernanza, como es el tema de la articulación estrecha que debe existir, gestión de recursos humanos, gestión de abastecimientos. Por lo tanto, nosotros dijimos, hoy tenemos que hacer este libro para en primer lugar decirles que no solo se debe evaluar a la gestión, ya sea nacional, regional o municipal, a través de lo que es el gasto, es decir, a través de lo que es la inversión pública, porque hay muchos factores que hay que ver. Y es en ese sentido que, por ejemplo, cuando yo escucho a ciertos líderes de opinión, incluso académicos muy prestigiosos, que siempre hablan de lo que es la ejecución del gasto público, pero yo lo voy a ser sincero, con medias verdades, muchas medias verdades, no lo hablan como debería de ser. Por ejemplo, hay muchos que desconocen ciertos conceptos básicos, como lo que son, por ejemplo, el PIA, el presupuesto de la apertura, el PIN, el tema de lo que significa la certificación, el tema de lo que es el compromiso, el tema del devengado y el girado. Solamente se enfocan única y exclusivamente en el girado y en el devengado, para evaluar una gestión pública, cuando en mi concepto eso no es correcto, porque lo que deberíamos de ver es el gasto en realidad. Ahora, hay muchos antecedentes que tienen que ver con el tema relacionado de la inversión pública. Por ejemplo, está el ley del presupuesto, que en estos días debe aprobarse en el Congreso de la República en noviembre, donde ahí se pone la ley más importante del sector público, es la ley del presupuesto, porque ahí se ponen muchas cosas. Ahí se pone lo que significa el tema relacionado de lo que es los anexos, el tema de las propias directivas, hay con principios básicos como el principio de la continuidad que siempre tiene que darse, el Sistema Nacional de Inversión Pública que ha ido transitando de lo que es el SNIP a lo que es el Invierte. Por otro lado también está el Sistema Nacional de Abastecimiento, donde encontramos varias instituciones, como el caso de lo que es el tema de la OCE, encontramos a lo que es Perú Compras, es decir, todo un sistema. Y luego encontramos también una seria debilidad en el proceso de la descentralización. Es decir, no está articulada, no está sólida este importante proceso. Y por otro lado, hay que ser realistas, estamos frente a un Estado ausente. Y el gran desafío es pasar
el estado ausente a un estado presente. Si no lo hacemos eso, sin lugar a dudas vamos a tener ciertos problemas. Ahora, yéndonos directo a lo que es la inversión pública, dejando claro que una cosa es la inversión pública y otra cosa es la gestión pública en su conjunto. La inversión pública es parte de esto. Ahí, al momento de ejecutar un proyecto, nosotros hemos identificado los famosos stakeholders, que son los grupos de intereses externos y los grupos de intereses internos, que esos son parte del principio de la dirección estratégica que todos debemos de tener en cuenta. Ahora, en el área de lo que significa los usuarios, stakeholders internos, encontramos la usuaria, el que hace el requerimiento, la logística, el tema del presupuesto que certifica, la gerencia general, que es el que muchas veces, no muchas veces, sino que aprueba el expediente de contratación. Por otro lado está la contabilidad, que tiene que ver todos los factores, como la valorización de la tesorería. Fíjense que acá hay dos factores, el comité de selección y el comité de recepción. En el comité de lo que es el comité de selección hay muchas debilidades. Una de las primeras debilidades es que cometen ciertas distorsiones. Por un lado, muchas veces el comité de selección son personas que no se dedican a tiempo completo, sino que es parte de su trabajo cuando evalúa un expediente. Si una gestión, por ejemplo, se ve que es transparente, es cuando hay varios concursantes, varios proveedores. Cuando ustedes vean que hay pocos proveedores, significa que esa obra está dirigida. Entonces, cuando no está dirigida, hay muchos proveedores, hay muchos concursantes. Y de ahí se requiere un proceso de selección, un comité de selección que sea a tiempo completo, no que esté a tiempo parcial. Y también en el comité de recepción, que tiene que tener alta gente preparada. Y los externos, fíjense que ahí encontramos a las empresas concesionarias, organismos públicos. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque resulta que las empresas concesionarias, como las eléctricas, como las de agua y saneamiento, muchas veces no dan las licencias pertinentes para que se inicie una obra o se ejecute una obra. Y bueno, ocurre con organismos públicos, como el caso, por ejemplo, de Hidrandina, que tiene que ver el caso de Ucinermin, que tiene que dar la licencia, que tiene que dar el día del SIDA. Es un montón de dificultades. Y por otro lado, el propio Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, que es el que da los recursos, el que supervisa a través de sus diversas direcciones, que tiene que ver incluso con el desembolso para poder hacer las valorizaciones. Y la OCDE y la propia Contraloría, que son actores fundamentales dentro de lo que significa una ejecución de una obra pública. Y el propio Congreso. El Congreso tiene también ahí lo que son su comisión de fiscalización, su comisión de presupuestos, su comisión de economía y finanzas y la comisión de fiscalización. Y por supuesto las empresas ejecutoras y consultoras que también tienen que ver mucho en una ejecución de una obra. Y algo muy inestable que hoy está viviendo la política que afecta mucho al sistema financiero. El sistema financiero hoy es muy débil, es muy inestable. Y por supuesto, fíjense que las comunidades que van a ser beneficiadas por una obra pública también tienen sus propios intereses. Hoy, por ejemplo, acá en Lima estamos viendo el problema que hay con la línea del metro, donde se ha ejecutado la obra, se ha licitado, pero sin embargo no hay las licencias, no hay los pases. Incluso yo escuchaba al señor ministro que esta obra podría entrar recién en el año 2028, cuando hizo transporte, ¿por qué? Precisamente por los famosos pases. Y luego, aunque parezca mentira, los adversarios políticos que también ponen cortapisas para que una obra pública no salga. Y los medios de comunicación con sus opiniones. Ahora, hay varios riesgos en torno a este tema que hemos encontrado nosotros. En primer lugar, hay vacíos legales. Hoy está afectando mucho la crisis internacional. Está haciendo que las inversiones sean bastante volátiles. El aspecto climatológico del tema del fenómeno del Niño. Muchos no ven que, por ejemplo, las lluvias, las inundaciones también generan retrasos en la ejecución de las obras. Y, por supuesto, la crisis política que hoy estamos viviendo, que hace que vivamos bastante momentos de incertidumbre. Igual ocurre con la corrupción. Aquí yo encuentro un binomio, y lo digo en el libro, el corrupto-corruptor, lo cual ahí tenemos que ser más estrictos, identificar las causas de los dos actores, tanto el corrupto como el corruptor, los conflictos sociales que también generan una distorsión, y por supuesto hay que también decirlo, hay empresas constructoras que en lugar de tener ingenieros, que en lugar de tener personal altamente calificado, lo que se han convertido es un bufete de abogados. Es decir, son empresas que, lejos de ser buenas contratistas, se convierten están a la casa de la falla de los expedientes.
reciben una obra, lo primero que vienen es a revisar dónde está la falla para pedir un adelanto de material, un adicional. O sea que ni siquiera empiezan la obra y están pidiendo adicionales. Entonces eso, por ejemplo, perjudica. Y cuando se van a un arbitraje, a un tema legal, ahí, como les reitero, más que tener personalmente técnico, tienen un bufete de abogados. Y por otro lado, también está la transferencia de fondos a destiempo. Aquí hay una, por ejemplo, ahora ustedes han escuchado que se está dando lo que se llama la famosa crédito suplementario, que son cerca de 5.200 millones de soles. Estamos en noviembre y le van a transferir a las regiones y a los municipios cuando la próxima semana ellos tienen que incorporarlo, deben estar incorporándolo el lunes o hoy o más tarde el jueves, y los feriados, y por tanto, ¿cuándo van a ejecutar ese dinero? Y yo he recibido, cuando fui gobernador, hemos recibido fondos el 31 de diciembre. Sí. El 31 de diciembre. Pero fíjense que nosotros, yo en mi concepto, yo lo voy a ser sincero, a mí nunca me preocupó que me critiquen por el bajo nivel de ejecución. ¿Por qué? Porque yo ya conocía todos los artificios que algunos hacen para elevar su nivel de ejecución. Como por ejemplo transferir los fondos a destiempo. Claro, tú mejoras tu nivel de ejecución, pero le estás fregando la vida a la pantalla al otro, la fotografía. Entonces, en este caso, por ejemplo, que hemos recibido el 31 de diciembre, ha sido del CIS. Claro, el CIS mejoraba su nivel de ejecución, pero a nosotros no bajaba. Pero le decía, no se preocupen, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar más que en función de lo que diga la fotografía del nivel de ejecución, más lo que digan algunos opinólogos, más lo que digan ciertos adversarios políticos, porque al final te ponen el cliché de incapaz. No importa lo que digan, porque al final tú estás trabajando para tu pueblo, estás buscando los recursos y también estás buscando un nivel de ejecución que sea transparente. Y por último, yo le decía a mis colaboradores que no nos preocupésemos porque ese dinero pasa al saldo de balance. Y al pasar el saldo de balance, ya teníamos los 3 primeros meses, ya teníamos recursos necesarios para poder atender a los asegurados, que es gente bastante humilde. Por lo tanto, ese es otro tema que muy poco se habla. Ahora fíjense que nosotros también identificamos obstáculos durante la adjudicación. Aquí encontramos dificultades en los actos preparatorios de selección. Ya les hablaba a sus licitantes lo que significa las licencias. Por ejemplo, hay obras que empecé que parezca mentira, que el propio gobierno, en sus propias instancias, nos ponemos dificultades. En ese momento hay carreteras paralizadas a nivel nacional, y en mi región también hay algunas, hechos incluso por vía descentralizado, donde incluso se han paralizado porque el SIDA no les ha dado, aquí en el Ministerio de Cultura. Entonces, eso no puede ser. Entre propias instituciones del gobierno nos estamos poniendo por tapices. Y por otro lado está la solvencia económica de las empresas, muchas veces no tienen, ganan, no sé cómo hacen para ganar un proceso, pero luego cuando al momento de firmar el contrato no lo firman, porque simplemente no acreditan lo que es la línea de crédito, o cuando acreditan la línea de crédito muchas veces lo hacen firmar por algunos funcionarios que no son los responsables. ¿Y eso qué hacen? Simplemente que ese contrato no lo firmes. Y si no firmas ese contrato, ese proyecto ya se cayó. Y al caerse ese proyecto tienes que volverlo a lanzar. Y a veces los costos caen desactualizados. Y al caer los costos desactualizados, simplemente ya tienes que volver a hacer otro proceso de adjudicación. Y eso nos ha pasado en varios proyectos. Y la verdad que ahí, por eso le decía, son ya frustraciones que ya no le competen a la autoridad, que ya no le competen a la comunidad ni a los funcionarios, sino al sistema mismo que estamos viviendo como país. Y luego, como decía, no se da el consentimiento de la CONAPROD por esos temas, y otro porque, fíjese, hay algunos que son muy audaces, dan cartas de fianza falsas. Y eso ha traído problemas a muchos gobernadores, a muchos funcionarios públicos que han recibido esas cartas de fianza falsas. Y a veces hay cartas de fianza falsas que son aceptadas por exigencia de un juez, del Poder Judicial, lo cual también nos perjudica sobremanera. Y por supuesto, luego otro tema que también tiene que ver es los contratos, que a veces hay una perfección. Ahora, durante la ejecución de la obra, yo siempre digo, el génesis de que un proyecto no se ejecute a cabalidad, sin lugar a dudas, está en los expedientes técnicos. Los expedientes técnicos son muchas veces hechos no de buena calidad. Ahí hay una corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado. Y durante la ejecución de la obra encontramos, por ejemplo, los expedientes mal hechos,
hay muchos sistemas burocráticos y administrativos que deben de corregirse. Hay, por ejemplo, las solicitudes adicionales de obra, que muchas veces un ingeniero no lo va a hacer, porque va a tener la precaución y dice, yo apruebo ese adicional, la Contraloría está en mi encima y no la apruebo, entonces ahí se retrasa la obra. Y por otro lado, hay deductivos que también hay que hacer, adicional deductivos, y a veces también se solicitan ampliación de plazo, a veces por razón o sin razón, pero ya les digo, ¿y eso por qué demora? Porque ningún funcionario hoy tiene digamos, la facilidad, el criterio para poder hacer ese plazo. Y a veces también hay que darse la suspensión por temas técnicos, por temas de lluvias, y eso también, y otro, lo más grave ya es la paralización de la obra, y luego hay que ir también eso a arbitrajes. Y los arbitrajes, ya saben ustedes cómo se están llevando en nuestro país, algo que debemos de corregir. Muchas veces se gana la empresa y el Estado siempre sale perdiendo. Y algo que también es importante, y esto tiene que ver con la crisis internacional, es en la parte de equipamientos tecnológicos, biomédicos y informáticos. Fíjense que si un equipo tiene que entregarte en 3 meses o 4 meses, terminan entregándotelo en 6 meses. ¿Y por qué? Precisamente porque hoy a nivel mundial existe prácticamente un embotellamiento de lo que es el traslado de equipamiento a nivel internacional. En caso recurrente es el tema de las aduanas y también la logística de las empresas tecnológicas. Yo voy a meter una infidencia, yo he tenido que hablar incluso con amigos, como yo vengo del sector de las telecomunicaciones, con CEOs hasta de Latam, de Cisco, por ejemplo, para que aceleren la entrega de los equipos. Y ni así se ha podido cumplir. ¿Por qué? Porque había un embotellamiento a nivel mundial. Pero ya, fíjense que ahí otra vez la crítica. Por ejemplo, en un hospital compramos un tomógrafo, que el tomógrafo se compró, por decirles, en noviembre del 2021, pero eso se comprometió, se firmó el contrato y recién se entregó y se instaló en junio del año siguiente. Pero los medios de comunicación a este funcionario ya prácticamente lo pulverizaron, diciéndole que era incapaz, que no podía ejecutar lo que tenía que ejecutar, pero no se da cuenta que para que aparezca como devengado, ese tipo de adquisiciones tiene que ya estar con el acta de funcionamiento, es decir, con el acta de entrega. Recién tú puedes devengar. Por lo tanto, son temas que tienen que aclararse por la salud de la población, porque más adelante voy a comentarles algo, qué es lo que genera este tema. Ahora, nosotros no solamente nos hemos quedado identificando riesgos y los obstáculos, sino también dar propuestas de solución. Por ejemplo, ¿qué nosotros consideramos? Que debe de haber un liderazgo gerencial, ahí servir todos los funcionarios públicos, tenemos que hacer algo, en el sentido tenemos que formar nuevos gerentes públicos, pero también que sean de verdad. Fíjense que ahí también hay algo que servir, por ejemplo, nosotros en Cajamarca en su momento llevamos a muchos gerentes públicos y queríamos más. Solamente logramos llevar como 5 o 6 gerentes públicos. Y muchos acá en Lima me decían, pero ¿por qué no llevaste más gerentes públicos? Lo que pasa es que tú no quieres. No, le digo, no es que yo no haya querido llevar gerentes públicos. Lo que resulta es que el Ministerio de Economía y Finanzas le da un presupuesto a servir y ese presupuesto no puede ir más allá a gastar. Por lo tanto, tienes que solamente contratar lo que tienes tú, no puedes contratar más. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer algo, tenemos que hacer una revisión a lo que significan los gerentes públicos, pero más de los gerentes públicos también promover lo que es cambiar la cultura organizacional en todo el Estado. Y luego también, sin lugar a dudas, el PMO no es nuevo, mucho que hemos venido del mundo privado es antiguo el PMO. Yo cuando era gerente de luz ya lo trabajábamos, el PMO, el Product Management Operation, ya estaba. Yo le decía en broma, por ejemplo, la central acá en Lima, la central acá de Santa Patricia, la central de Higuereta, de Los Olivos, algunas de ellas, las Miraflores, que lo instalamos nosotros, esas centrales ahora deben tener aproximadamente 150.000 abonados por central. Pero sin embargo, ahí no tenemos problemas. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos en base al PMO. Ya sé que no es algo nuevo, sino es algo antiguo. Y por otro lado, lo que se requiere es el administrador de contrato. Tiene que haber un administrador de contrato que haga el seguimiento exacto. Y por supuesto, también algo que no es nuevo, que es la metodología BIM, que también tiene que hacerse como algo constante y permanente dentro de lo que es la parte de la gestión pública. Y por otro lado, tenemos que hacer una ingeniería de procesos.
Hay que utilizar ahí ya lo que son los sistemas expertos, lo que es inteligencia artificial. Fíjense que si ustedes van a una institución, a una gerencia, no solo van a encontrar procesos, sino van a encontrar miles de procesos. Y ustedes con lo tradicional no lo vamos a poder llevar eso a hacer una ingeniería de procesos y hacer un nuevo ciclo operativo de una institución, para lo cual, sin lugar a dudas, es urgente y necesario la utilización de sistemas expertos hoy con la inteligencia artificial, igual que el Big Data, que también nos debe ayudar a gestionar esa ingeniería de procesos. Por otro lado, mejorar la elaboración de los expedientes. Hay que pagar por la elaboración de expedientes. No hay que ser mezquinos con la elaboración de los expedientes. Se da el dinero para la ejecución de la obra, pero no se da mucho, no se ponen muchas luces, muchos recursos a lo que significa la elaboración de los expedientes. Por otro lado, la OCE también tiene que tener un cambio radical y espectacular. Por ejemplo, el tema de los plazos. Cuando ustedes hacen una consulta, se demoran 12 días hábiles, por decirles, cuando eso ya se va mucho más allá. Y ahí tenemos que hacer un cambio. Y por otro lado, la vigilancia ciudadana también tiene que darse con mayor fortaleza para que ellos sean que los que vigilen una obra. Y por otro lado, también el Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que debería de hacer un solo esquema para el tema de las valorizaciones. Cada región no puede tener sus valorizaciones, tiene que ser un decreto supremo o una resolución ministerial en la que diga esto debe ser el ciclo de valorizaciones. Porque las valorizaciones tienen todo ahí, se convierte prácticamente en un laberinto, no de Creta, pero sí del Perú. Entonces, ¿en qué sentido? En un laberinto donde, por ejemplo, la valorización viene de lo que es el tema del contratista. El contratista le da a la supervisión para que lo chequee, la supervisión lo da a la entidad y ahí empieza todo. Ahora, eso debemos recortarlo. Por eso pagas a la supervisora. No puedes tú pagar a la supervisora para que no haga su trabajo. Entonces, eso es algo que también nosotros planteamos. Aquí, por ejemplo, planteamos también el fideicomiso que ya se está haciendo con mayor. En lugar de que se pida cartas de fianzas a las empresas, hay que contratar a una fiduciaria, de tal manera que sea que el dinero, que en lugar de entregar a la empresa por adelanto de materiales, le entregues a este fideicomiso, para que luego el fiduciario también tiene un supervisor para que verifique si esa obra está llevándose a cabo. Y si cumple con eso, con esa verificación, recién hacer el desembolso. No hacer el desembolso antes. Entonces, y por otro lado, algo que también nos alegra mucho, que hoy hemos visto que ya la OCE ha establecido la Junta de Resolución de Disputas, que lo cual es algo muy interesante y muy bueno, y eso nosotros lo implementamos antes que la OCE lo haga famosa. Y gracias a esto, por ejemplo, el hospital de San Ignacio está encaminado, gracias al hospital también de Cutervo, que también está encaminado. ¿Y qué ocurre? Por eso le decía, si no existiera la Junta de Disputas, todas las obras en el Perú estuvieran paralizadas, sobre todo las grandes. ¿Qué resulta? Resulta que la empresa contratista le envía consultas a la supervisora, y la supervisora, en lugar de resolver las consultas, le pasa a la entidad. Y muchas veces la entidad no está en capacidad de resolver esas consultas. ¿Por qué? Porque son temas técnicos. Por ejemplo, un hospital que hay alta complejidad, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista electromecánico, desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista biomédico, hay alta complejidad. Por lo tanto, no hay esa capacidad en las regiones, porque no es su tarea. Entonces no hay esa capacidad, entonces no va a responder. Y si la entidad se demora en responderle, ya prácticamente le estaría dando la posibilidad a la contratista que resuelva el contrato, castigándolo a la entidad. Entonces, ¿qué es lo que la Junta de Disputas lo que hace ahí? Es que la entidad simplemente releva a la Junta de Disputas hasta que ellos se encargan de resolver y la obra sigue avanzando. Y gracias a ese mecanismo hemos logrado que los hospitales de San Ignacio y el hospital de Cutervo, dos obras que les pongo de ejemplo, ya estén a punto de concluirse este año. Claro, muchos dicen, tú debes inaugurarlo. Sí, le digo, pero inaugurar una obra es bueno, ¿no es cierto? Porque es tu producto, tu fruto, pero al final es que se haga, que lo inaugure quien sea, porque al final la queda en la conciencia de la gente quién lo ha iniciado y quién lo ha concluido. Hoy, por ejemplo, en Jaén, en San Ignacio, se ha iniciado 2 obras grandes. Se ha iniciado el colegio San Ignacio de Loyola, el 70, por cerca de 80 millones, un colegio que en la maqueta va a ser igual que el Champañá de acá de Lima. Nosotros lo dejamos en su momento con sus recursos, con su financiamiento, y hoy han puesto la primera piedra. Y uno siente la satisfacción, porque resulta que luego uno empieza a recibir mensajes de las zonas lejanas diciendo, Mesías, esta obra tú lo gestionaste, tú lo empezaste. Claro, ellos ponen la primera piedra, pero somos conscientes que esa obra es lo que hemos hecho nosotros contigo. Miren, entonces, es por eso al final lo que se requiere es que la obra se concluya.
Entonces, y el otro tema, que es la intervención económica, eso es fundamental cuando las obras no van. Y ahí hay experiencias muy buenas. Cuando ya ves que la obra ya no va, simplemente haces una intervención económica, rescatas el poco dinero que haya que no hayan gastado y tú tomas la administración y concluye la obra. Acá está France, que incluso allá en la gerencia de Chota hay dos obras muy buenas que al final se hizo por intervención económica y se concluyeron. Uno de un canal de riego y el otro de un proyecto de saneamiento, que la verdad que si no hacía por la intervención económica, esas obras se hubieran caído, hubiéramos ido al arbitraje y el Estado hubiera perdido dinero. Son experiencias propias que hemos vivido. Y por otro lado, como yo siempre digo, hay que fortalecer ese ciclo operativo, donde encuentras a la gerencia de infraestructura, encuentras a la gerencia de planeamiento, encuentras a la parte de recursos humanos, encuentras a la parte de contabilidad y administración. Ese circuito tiene que ser virtuoso. Y ese circuito tiene que tener fortalecido con recursos humanos. ¿Por qué no darles un bono de éxito a los logísticos que cuando adjudican una obra que luego es beneficiada? Hay que pensar en bonos de éxito, no hay que ser mezquinos. Así como en la empresa privada existen bonos de éxito, también debería haber bonos de éxito en el sector público. No hay que ser mezquinos. Y por otro lado, también, para no aburrirles tanto, quiero comentarles que nosotros hemos encontrado ciertas consideraciones finales. La primera es que cuando no se hace una obra pública de manera transparente y efectiva, se pierde la confianza. Y la confianza, si lo pierdes con la opinión pública, ya es un caso gravísimo, porque luego se generan los famosos fake news. Y otra cosa que nosotros ponemos acá sin ánimo de defender al gobierno nacional, regional o municipal, a las autoridades y los funcionarios, hay un versus, hay una confrontación entre la autoridad versus lo que es el sistema. El sistema es mi concepto, no sé si podemos estar de acuerdo, discrepancia, pero es mi opinión y permítame darlo, es de que el sistema está hecho para no gastar. El sistema está hecho para no ejecutar de manera adecuada, por más que quiera. Por ejemplo, yo decía acá a Carlos Oliva, que hoy tenemos un amigo ministro común, por más que tengas un superministro en este momento de economía, las circunstancias no van a cambiar. ¿Por qué? Por el sistema que estamos viviendo en esa política es muy difícil, hay otros factores. Incluso la gente quiere sacar más provecho agua bajo su molino. Y por otro lado, la calidad de gastos es que debe de imperar. Debemos evaluar alguna gestión cuando la obra se concluya y que ha cumplido con su real objetivo. Y por otro lado, también el levantamiento de las observaciones. Es otro rollo, ya en su momento les comentaré. Bueno, te meto rapidito. Por ejemplo, el Hospital de Jaén. En el Hospital de Jaén nosotros lo encontramos con un problema serio. Y resulta de que en este Hospital de Jaén había una contratista para hacer unas ciertas modificaciones y ellos deberían haber terminado su trabajo en junio del 2019. Y en junio del 2019 ellos no llegaron a cumplir. Entonces le dije que cumplan sí o sí, porque no compromiso era que funcione el hospital del 2019. Y resulta que ellos presentaron en julio su trabajo. Entonces luego vino el comité de recepción e hicieron las observaciones todo el mes de agosto. Chequearon todo. Y durante el fin de agosto le devolvieron a la contratista las observaciones. Todo el mes de septiembre, la empresa tuvo el tiempo para poder levantar esas observaciones. Entonces, ahora presentó supuestamente el levantamiento de las observaciones. Eso fue todo septiembre. Todo octubre, la entidad tenía la responsabilidad de verificar si esas observaciones habían sido levantadas. Ahora, ese era octubre. Y en noviembre, cuando ya recibe el expediente, me sabe que acá no ha levantado observaciones. Miren, ¿cuánto tiempo se pasó? Se pasó julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, solamente en el levantamiento de observaciones. Entonces, cuando eso debe ser ya de manera paralela, no podemos estar haciendo de manera, digamos, con un diagrama con una columna de Gantt, o sea, secuencial, no, debe ser de manera paralela. Y el otro tema que debemos de aprovechar es el tema de los OXI, obras por impuestos, y también la alianza público-privada, el G2G también, el gobierno-gobierno, pero ahí hay que hacerlo bien. Por ejemplo, hay que romper un paradigma, ¿no? Que dice que en estas APP, sobre todo en las APPs, se dice que se socializa el riesgo, pero se privatiza la rentabilidad. Entonces tiene que haber un riesgo conjunto, un riesgo compartido.
para que ambos apuesten por ese sistema. Y el otro tema que yo siempre he dicho es que tiene que evaluarse entidad por entidad. No pueden ser comparaciones. Por ejemplo, he visto que ahí muchos sacan sus cuadros comparando a los gobiernos regionales el nivel de ejecución. No puedes comparar. ¿Saben por qué? Porque en primer lugar hay unos que tienen un PIB de 1.100 millones de soles. Otros tienen un PIB de 300 millones de soles. Entonces, solamente cuando ya gastas el 300 millones, pero sin embargo el 300 millones aparece en primer lugar. Ahora, cada obra, cada proyecto de inversión pública tiene su propia historia. No es lo mismo. Si todos revisamos a nivel nacional, cada obra tiene su propia historia. Por ejemplo, en Cusco, en Lorena, por ejemplo, en Trujillo, en La Libertad, el tema de Chavimochi. En Cajamarca, en mi región, por ejemplo, está el tema de la fibra óptica del Piura y Tumbes, que se ha caído desde el 2019, un proyecto que entre los tres son 1.100 millones de soles. Yo ese proyecto lo gestioné cuando fui congresista, estuve contento, pero al inicio de mi gestión como gobernador, el ministerio resolvió el contrato con una empresa, hasta ahora no se ha corregido. El tema de la propia longitudinal de la sierra. Hay estudios que han hecho que para una carretera en el Perú, para que se concluya, fíjense que puede pasar hasta 7 o 8 años. Entonces, todos esos temas hay que verlo. Yo solamente quería decir esto, es una presentación muy rápida, espero que haya cumplido el objetivo con ustedes. Quiero decirles de que también en el libro hemos presentado una ecuación, por supuesto que les comento una anécdota, ¿no? que esté acá Carlos. Yo humildemente estudié econometría en la UNI, en mi segunda especialidad, y estábamos en la Comisión de Presupuesto, y yo osé debatir con Carlos sobre el tema de macroeconomía, un curso de un ciclo que dura en la universidad, cuando Carlos tiene doctorado en macroeconomía, en econometría. Entonces, sin embargo, yo me he atrevido a poner esta ecuación en el libro también, que tiene que ver con una aproximación de la inversión pública, donde considero que son factores que hay que tomarlos en cuenta para mejorar. Pero otra vez reitero de que hay que precisar de que la inversión pública es parte de un todo, es parte de lo que es la gestión en su conjunto. Hay que hacerlo bien por el bien de todos los peruanos. Muchísimas gracias.